El día de hoy vamos a platicar de un caso de estudio en particular. Vamos a tratar sobre jigs and fixtures o diseño de sistemas de sujeción para N cantidad de procesos normalmente utilizados en cualquier manufactura. Entonces, pues si quieres vamos a arrancarnos. Como comentaba Raúl, vamos hoy a tratar un tema de lo que es pues un tema que ahorita está realizando mucho boom, lo que es un jigs and fixtures, toda esta parte de Go, toda parte de CMM. Estos herramientales normalmente los utilizamos nosotros en cualquier proceso de producción donde estamos realizando algún ensamble, por ejemplo, donde estamos realizando algún maquinado sobre alguna pieza, alguna medida de dimensiones, lo que son los CMM. Entonces, básicamente hoy vamos a estar trabajando sobre este tipo de herramientales industriales, aplicando un poquito de conceptos para la gente que sabe, la que no sabe. En general, un jig es una herramienta personalizada para controlar la posición y o el movimiento de otra herramienta. Es decir, lo que vamos a hacer es estar guiando como tal un proceso de pintura, por ejemplo, un proceso de adhesivo, colocación de adhesivo. Entonces, esto es para lo que vamos a utilizar los jigs. Un fixture, por el otro lado, a pesar de que es una herramienta también, es una herramienta que nosotros utilizamos para mantener en una posición determinada una pieza. Es decir, para que no nos vaya a temblar por ahí la mano y estemos chorreando pintura o poniendo de una manera inestable algún Darle precisión al proceso. Exactamente, Raúl. Entonces, podemos decir que un dispositivo que realiza ambas tareas es un jig, como tal, porque nos va a mantener una pieza en un lugar o una herramienta y nos va a ayudar también a guiar la misma herramienta. Entonces, básicamente lo que podríamos tener. En la industria lo utilizamos precisamente para mantener la calidad, es decir, para siempre estar asegurando una tarea repetitiva. Como te comentaba, que no vaya a temblarte la mano y vaya a estar ahí variando parámetros de colocación de un tornillo, de una perforación, y esto nos va a llevar a tener una eficiencia de producción casi del 100%. Porque a pesar de que son herramientas que nos ayudan mucho en este proceso de ensamble, tenemos que siempre estar conscientes que es una tarea que va relacionada tal vez con un humano, con una persona que, como todos sabemos, no somos perfectos, entonces estamos susceptibles a errores. Claro. Sí, en operaciones lo podemos tener para posicionar, retener piezas, como lo habíamos comentado, también para organizar componentes y ensambles, es decir, para estaciones de trabajo de pequeños componentes electrónicos, por ejemplo, para no tener de chile, mole y pozole, todo acomodado en ciertas cajas o ciertos fixos para estar teniendo un orden. Esto nos lleva mucho a tener 5 S en nuestro proceso. Entonces, algo en lo que nos podemos nosotros estar apoyando para poder alcanzar este nivel de certificación. Muy bien. ¿Dónde los usan? En general, desde la parte de producción, la parte de inspección, la parte de ingeniería. Nosotros estamos hablando de ingeniería en la parte, por ejemplo, de CMM. Estamos hablando en la parte de calidad. Exactamente en la parte de inspección de calidad, de que veas que todas tus piezas están en el rango o por decir en la especificación requerida para pasar, por ejemplo, a la etapa de ensamble, para pasar a la etapa de pintura, la etapa de algún postproceso en general, y lo que es transportación e inventariado. Muchas veces nosotros podemos hacer ensambles, supongamos, en el mercado de los celulares. Podemos ir a estar ensamblando la tarjeta electrónica, pero para el traslado a la siguiente estación, ¿cómo lo haces? No lo puedes meter en una cajita a granel. ¿Por qué? Porque muchos componentes son sensibles. Entonces lo que necesitas son ciertos jigs, o en este caso serían fixture, para colocarlos en estaciones y poder trasladarlos al siguiente proceso. Bueno. Es básicamente donde los usamos. Ya un poquito más especificado, a detalle por decirlo, en producción en general, guías de ensamble, alineamientos, es decir, para todo lo que se lleva en el proceso de producción. Todo lo que va a estar en contacto, ya sea con un robot, ya sea con alguna máquina en general que realice alguna pintura. Retención, anidación, la parte de inspección, como hablaste de lo que es la calidad, en lo que es los CMM, esta revisión de los GATS, por ejemplo. Ya ves que también utilizamos mucho los Go. O sea, ¿pasa o no pasa? O sea, estamos dentro del concepto, sí, a la siguiente sesión. No pasa, regrésalo. Entonces ahí es donde nosotros estamos asegurando la calidad de nuestro proceso.
En ingeniería, lo que habíamos dicho, pruebas de ingeniería como tal, de ver si funciona de la manera correcta, de tener el diseño correcto en el jig, en el fixture, en el go-na-go, etcétera. La parte de transportación e inventariado, como ya les había comentado, retener partes, hablamos un poquito de herramientas para robots, estamos hablando que también nos podemos apoyar de esta tecnología para estar desarrollando herramientas de trabajo, es decir, lo que nosotros podemos utilizar como un gripper o como algún dispositivo como ventosas, por ejemplo, grippers mecánicos, etcétera. La parte de ensamblaje en masa, es decir, pues una plantilla, donde vas a tener muchos dispositivos colocados y hacer la misma tarea de perforación, por ejemplo, de pintado, etcétera. Organizadores 5S, lo que te había comentado, y protección de piezas delicadas y costosas. Estamos hablando de un mercado de electrónica, por ejemplo. Entonces es donde fija muy bien, porque podemos encontrar en la industria materiales que son antiestáticos. Entonces justamente quedan muy bien para aplicaciones en electrónica, Raúl. Vamos entonces pues a hablar del procedimiento tradicional para el desarrollo de estos jigs y fixtures. Y hacer un apunte, es muy importante que nuestros jigs y fixtures desarrollados sean altamente precisos. Si imaginamos que estamos haciendo un jig o un fixture para un proceso de inspección de CMM, pues si tiene un poquito de holgura o de movimiento nuestra pieza de juego, pues entonces lo que vamos a medir en la CMM puede que sea erróneo. Entonces, es muy importante que nuestros jigs y nuestros fixtures sean altamente precisos. Sí, porque podemos tener falsos positivos o falsos negativos. Es algo que cuando viene calidad y revisa, oye, ¿por qué estás rechazando tantos? O es que está mal, las piezas nos están llegando mal. Y sin embargo, aquí es a veces fue el fixture. Exactamente. Entonces, platiquemos sobre cómo es el procedimiento tradicional del desarrollo de estos jigs y fixtures. Podemos detectar cuatro etapas muy claras. Normalmente en las áreas de manufactura o mantenimiento, quienes son las responsables del desarrollo de estos componentes, lo primero que hacen es recibir la geometría que van a manipular, ¿no? Lo que vamos a estar midiendo, fijando, etcétera, ¿no? Esa información puede venir en múltiples formatos y ahorita lo vamos a platicar. Lo siguiente es diseñar y adaptar las sujeciones, justo para, como comentábamos, que sea muy preciso, que no tenga juego, para que tengamos una operación completamente precisa. Luego viene la fabricación, con muchos métodos que vamos a platicar ahora. Y finalmente la prueba física, ¿no? Hasta que no fabrico, verifico que el jig y el fixture funcionen, que sean precisos, etc. Concentrémonos por ahora en esta primera etapa, ¿no? Que es el desarrollo o la conceptualización de nuestro jig y fixture. Como les decía, recibimos la pieza a manipular o a sujetar en múltiples formatos, ¿no? En IGES, en STEP, en Parasolid, en STL, porque puede estar esta pieza diseñada en cualquier CAD, ¿no? A veces ni siquiera nos comparten la información tridimensional, ¿no? Sí, solamente el 2D. A veces son puros planos, ¿no? O ni siquiera ya el plano de DWG, sino el puro PDF, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces muchas veces nos damos a la tarea para poder dimensionar correctamente nuestro dispositivo, pues de ponernos a medir manualmente pues el dispositivo, el producto que vamos a fijar. Pero ¿qué pasa si la geometría no es sencilla como esa que está en pantalla? ¿Qué pasa si la geometría es más bien como esta? Pues ya dimensionarla y hacer un fixture para una geometría orgánica como esa, pues ya no es tan sencillo. Si hablamos de otro reto, es que muchas veces en estas áreas de manufactura o mantenimiento que tienen la responsabilidad del desarrollo de nuestros jigs y fixtures, pues no utilizan herramientas paramétricas 3D. Muchas veces utilizan software 2D como un AutoCAD, por ejemplo, que no es paramétrico, que no te permite reutilizar formatos neutrales en 3D, donde difícilmente puedo modelar formas complejas y muchas veces termino haciendo un proceso completamente artesanal de nuestros jigs y fixtures. Entonces, en pocas palabras, esta geometría que tenemos, que es muy compleja, la terminamos intentando de replicar con este tipo de tecnología. Es bastante complejo, ¿no? Un gran reto.
¿Cuál es la propuesta de nuestra parte? Utilizar SolidWorks, la plataforma de diseño tridimensional más utilizada en todo el mundo. Es una plataforma paramétrica y completamente tridimensional. Y vamos a ver cómo funciona. Todo empieza con un dibujo simple. En este caso vamos a empezar definiendo una pequeña placa. Vamos a empezar a dimensionarla. 218 milímetros de largo, 130 de ancho, y le vamos a definir un pequeño espesor, ¿okay? Unos 6 milímetros. Inmediatamente estamos trabajando ya con un sólido paramétrico tridimensional. Y esta va a ser nuestra placa base para nuestro fixture. Lo que sigue es ir generando los sistemas de fijación. Vamos a ir definiendo nueva geometría tridimensional sobre nuestra placa. Entonces, en este caso vamos a definir un poste. Vamos a definirle algunas dimensiones muy específicas para el poste, a dejarlo perfectamente parametrizado. Entonces pueden ver que de manera muy simple yo puedo seleccionar geometrías, dimensionarlas y modificar su posicionamiento, ¿no? Entonces vamos a definir ahí una separación muy pequeñita de unos 2 milímetros y listo. Con esto estamos listos para generar nuestro primer soporte. Vamos a darle una altura y vamos a dejar aquí a 40 milímetros. Lo único que tienen que hacer es tocar, arrastrar y dar un clic. Eso es todo. Esta pieza es simétrica, entonces necesitamos un poste exactamente igual del otro lado. Entonces podemos utilizar operaciones como un mirror, ¿sí? Una operación de espejo, en donde lo único que tenemos que hacer es seleccionar un plano de referencia para esta operación espejo, seleccionar qué geometría es la que quiero replicar y listo. De manera inmediata tengo el poste contrario. Estos están íntimamente relacionados. Si edito uno, el otro se modifica de manera exactamente igual. Entonces, el poder de la parametría tridimensional y la facilidad de uso dentro de SolidWorks. Entonces, necesitamos una sujeción más para darle estabilidad al modelo. Ahorita les vamos a enseñar cuál es el modelo que queremos sujetar con este fixture. Entonces vamos a seguir generando geometría, en este caso un poste central, un poco más ancho, que también nos permita tener mayor estabilidad en el sistema de sujeción. Como pueden ver, la forma de trabajo dentro de SolidWorks es muy simple e intuitiva. Si se fijan, rara vez hemos tenido que seleccionar botones fuera de nuestra pantalla de trabajo de diseño tridimensional. Muy dinámico. Exactamente. Entonces por ahí le estamos dando un dimensionamiento. Entonces terminamos de fijar nuestro nuevo soporte con las dimensiones específicas que requerimos. En este caso este soporte va a ser un poquito más ancho porque es el que se encarga de darle la estabilidad en la parte central del componente que vamos a fijar. Una vez que lo posicionamos, podemos pedirle al software que lo centre perfectamente con respecto a la pieza en general. Entonces vamos a tomar una medida con respecto a nuestro origen y listo. Queda perfectamente centrada, lista para ser extruida. Vamos a definir una extrusión un poquito más corta, de 20 milímetros, y con eso tenemos un diseño inicial. ¿Qué más queremos hacer? Vamos a matar algunos de los filos que tenemos aquí. ¿Okay? No queremos que nadie se corte a la hora de estar manipulando este fixture. Y vamos a definir un redondeo ahí de 20 milímetros. Entonces, para aquellos que están acostumbrados a trabajar en 2D, pueden ver que es mucho más fácil trabajar en un ambiente tridimensional a tener que vista, ¿no? Es un trabajo muy, muy tardado. Lo siguiente es simplemente definir los puntos de fijación de nuestra placa. Y como pueden ver, tenemos un asistente de creación de barrenos. Vamos a utilizar otra geometría simplemente para
que quede, por ejemplo, en este caso, concéntricos nuestros barrenos. Los barrenos que vamos a crear aquí van a estar derivados de una librería estándar. ¿Okay? Entonces, si se fijan ahí tenemos distintos tipos de barrenos para utilizar, con caja, con cuña, barreno simple, con cuerda, etcétera. Y contamos con distintos estándares. ¿Okay? Soportamos ANSI, ISO, DIN, y que se les ocurra, ya viene previamente definido en nuestra plataforma. Entonces vamos a seleccionar una M3.5, se adapta el tamaño y tenemos listos nuestros barrenos. Vamos a generar barrenos adicionales para darle estabilidad al modelo y con esto podemos generar un patrón lineal. Lo único que tenemos que definir es una ubicación sobre la cual nos vamos a referenciar para el patrón. Seleccionamos nuestros barrenos y definimos una distancia a la que queremos colocarlos. Vamos a probar con 90 milímetros. Ahí pueden ver que 90 milímetros tal vez está demasiado cerca a los postes de sujeción, entonces vamos a hacerlo a 75, para que no tengamos ahí concentraciones fuertes de esfuerzos. ¿Okay? Con eso tenemos la primera parte o el concepto de nuestro Gigant Picture. Ahora, déjenme mostrarles la pieza para la que vamos a hacer este gig. Lo que están ustedes viendo es un componente, compañía Oreca, que desarrolla aspiradoras. Sí, aspiradoras, exactamente. Entonces, este componente va a pasar, ya una vez que ha sido producido, esto es de metal, de casting, va a pasar por un método de inspección, va a pasar por una CMM. Entonces esta CMM va a venir y palpar en distintos puntos para garantizar que el producto que se ha producido cumple con todas las tolerancias y todas las características geométricas. Entonces este fixture nos va a servir para fijar esto y que no se mueva a la hora de que venga la palpadora a tomar sus mediciones. Pueden ver que hay varios retos. La forma es bastante compleja, ¿okay? Es una forma orgánica. No es tan simple definir este sistema de sujeción. Y ahora vamos a ver cómo con SolidWorks podemos adaptar este diseño conceptual a una fijación exacta para nuestra pieza. Entonces, pasemos al ajuste. Algo más que podemos hacer dentro de SolidWorks es importar información 3D que viene de cualquier otro CAD. En este caso vamos a importar esta pieza que les acabo de mostrar en la webcam y viene en un formato completamente neutral como el STL. Una vez que importamos nuestro STL, ahorita lo vamos a ver en pantalla, lo podemos posicionar de la manera que nosotros lo necesitamos y luego utilizarlo para extraer y adaptar las caras de nuestros soportes a la geometría específica de nuestro fixture. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo nuestros postes se han adaptado perfectamente. Calzan a la perfección. Exactamente, calzan a la perfección con el componente que vamos a dimensionar. Muy bien. Entonces, ya tenemos diseñado nuestro fixture. Pero algo que queremos hacer también es, para evitar tener que hacer pruebas físicas tarde en el proceso de desarrollo, lo cual implica costos y retrabajos, vamos a simular que nuestra pieza tiene la resistencia correcta para cualquier tipo de condiciones. SolidWorks no es solo una herramienta de diseño 3D, también es una herramienta de validación multifísica. Lo que van a ver a continuación es la plataforma de simulación de SolidWorks. Pueden ver que hay distintos análisis que podemos llevar a cabo, de esfuerzos, de vibraciones, análisis no lineal, etc. Y el flujo de trabajo es simple. Lo primero es definir el material. Vamos a utilizar ABS. ¿Okay? Tal vez no es un material muy común para la mayoría de los que nos escuchan. Lo siguiente es definir la zona de fijación. Entonces, nuestros 4 pernos van a estar fijando nuestra placa. Finalmente, hay que tomar en consideración
que esta placa está soportada en una mesa, ¿no? Pues esa es otra condición de frontera de nuestro sistema. Lo siguiente es definir una fuerza. Nosotros queremos aquí simular un descuido. Que alguien quiera quitar el fixture sin haber desatornillado, ¿no? Y que lo jale con fuerza excesiva. Muy buena prueba. Entonces, 500 newtons en cada poste. ¿Okay? Es una prueba fuerte. Definimos el tamaño de nuestra malla. Podemos previsualizarla. Y corremos nuestro estudio. Este estudio va a tomar unos segundos, 5 o 10 segundos, y listo. Nos muestra cuáles son los esfuerzos detectados en la pieza. Vamos a cambiar las unidades. Vamos a ponerlo en megapascales para que sea más entendible. Y podemos ver que tenemos 21.05 megapascales. Este ABS más o menos tiene una cedencia de 38 megapascales. Significa que no va a ceder, pero sí hay muchos esfuerzos. Tal vez quisiera disminuirlos. También puedo ver que tengo casi 0.6 milímetros de deformación a la hora de hacer este como arranque, ¿no? Este esfuerzo sobre la pieza. Entonces, tal vez lo ideal sería modificar nuestra geometría para obtener un mejor resultado, menores esfuerzos, y tal vez, si se fijan, toda la parte inferior de la placa no tiene esfuerzos. Entonces tenemos mucho material ahí, tal vez convendría optimizar un poco en este sentido. Okay. Vamos a optimizar ahora nuestro componente, ¿no? Entonces, vimos que tenemos esfuerzos, queremos reducirlos y queremos reducir el material. Entonces vamos a modificar. Esta zona de los postes, la base, es la que más se esfuerza. Entonces vamos a agregar un poquito de material y a suavizar un poco la geometría para tratar de disipar esos esfuerzos que estamos encontrando. Entonces aquí simplemente generamos un sketch, tiramos 4 líneas, las dimensionamos y estamos listos para generar o agregar más material a nuestro diseño. En este caso vamos a hacer un poste adicional o vamos a agregarle material más bien al poste hasta la mitad. Le vamos a dar un ángulo. Hay unos 6 grados. Okay, haciendo más robusto nuestro poste. Y también vamos a suavizar y a matar esas esquinas que obviamente son concentradores de esfuerzos. Exactamente. Le vamos a dar un radio y listo. No tenemos que repetir esta operación, podemos simplemente utilizar la operación que usamos hace rato, un mirror, y replicar esta geometría en el otro poste. Entonces, simplemente seleccionamos un plano de referencia y replicamos las dos geometrías que acabamos de generar. Listo. Entonces ya va agarrando más forma nuestro fixture. Este mismo accidente pudiera pasar en el otro poste, ¿no? Entonces también tal vez convendría suavizar un poco la geometría de este lado, ¿no? Entonces vamos a utilizar de nueva forma un fillet sobre cada una de las esquinas de este poste y listo. Okay. También tenemos un acabado un poco más profesional de nuestro componente. Platicábamos hace rato, Rodolfo, que en toda la placa pues no teníamos esfuerzos, ¿no? En la base. Entonces, probablemente podamos ahorrar material en esa zona. Entonces, vamos a deshacernos de material. Obviamente esto va a tener un efecto muy positivo en el costo de nuestro fixture. Sí, exactamente. En el tiempo de maquinado también. Es algo que pega también en eso de estar esperando a un tercero, o si lo hacemos nosotros, estar esperando tiempo en máquina. Porque como sabemos, no todos los departamentos tienen un centro de maquinado. Por lo regular lo que hacemos es compartirlo en toda la empresa. Entonces imagínate, si tú te vas a aventar ocupando la máquina todo un día, pues los reclamos van a venir fuertes sobre él. Entonces mientras menos material y menos tiempo tardes en la producción de tus herramientales, vas a tener ahí
más amigos en la empresa. Al final de cuentas, más eficientes, ¿no? Entonces vamos a remover material, vamos a dibujar un simple cuadrito aquí y vamos a remover de la placa para justamente, como dice Rodolfo, ahorrarnos tiempo y ahorrarnos dinero en materia prima. Una vez que lo diseñamos, decimos hasta qué profundidad queremos nuestro corte, queremos que lo corte todo. Vamos a darle también un poquito de redondeo para evitar que hayan ahí algunas esquinas filosas cuando estemos manipulando nuestro GIF. Entonces vamos a matar aquí el filo, nuestros filos internos. Y listo. ¿Okay? Entonces tenemos una geometría ya prácticamente lista para producir. Obviamente tenemos que simular, ver que estas modificaciones geométricas tuvieron un efecto positivo en la resistencia del jig. ¿Okay? Entonces le damos un poquito más de redondeos, tal vez un poco más pequeños en estas esquinas. Y nuevamente, ¿no? Podemos reutilizar esa geometría que ya creamos para no tener que volverla a hacer. Aplicamos un mirror, una operación espejo y listo. Con esto hemos reducido casi en un 26% la cantidad de material utilizado con este simple corte. Ahora vamos a ver si los efectos estructurales son favorables. Vamos a ver si ese es verdaderamente el mejor diseño posible. Entonces regresamos a nuestra modalidad dentro de SolidWorks de simulación y vamos a actualizar simplemente nuestro estudio. Redefinimos el posicionamiento de las cargas, porque ahí se partió en dos caras nuestros postes. Simplemente actualizamos. Nuestras fijaciones se quedan exactamente igual, no hay que modificarlas. Simplemente volvemos a correr. Y en cuestión de segundos, ustedes pueden saber que este nuevo prototipo es más resistente. Efectivamente, ahora reducimos más o menos 4 megapascales de esfuerzo y utilizamos un 26% menos de material. Excelente. Los desplazamientos también se disminuyen casi a la mitad, a 0.3 milímetros. Esto es un mejor diseño que el inicial que habíamos propuesto. Ahora, tiene un nuevo reto. Los métodos de fabricación para este jig o fixture. Y si utilizamos, como hace rato comentaba Rodolfo, un método tradicional, por ejemplo, desbastado en una CNC, imagínense de qué tamaño tiene que ser el bloque inicial de aluminio o del material que vayan a utilizar. El desperdicio que vas a tener, a pesar de que que ya optimizaste el diseño de la base, que ya pusiste los dos orificios, eso, si te das cuenta, para una manufactura extractiva es basura. En realidad, Totalmente. todo lo que vas a desbastar es viruta y vámonos. En realidad, de ese bloque vas a utilizar tal vez un 10%. Y aparte te vas a tardar 10, 20 horas tal vez. Sí, por las mismas formas orgánicas que comentabas de las piezas. Entonces no es algo muy fácil de estar maquinando. Pero hay buenas noticias. SolidWorks está listo para colaborar con tecnologías de manufactura aditiva. Tan solo un botón y puedo mandar a imprimir en 3D este componente. Y ahora vamos a platicar un poquito más de eso. Entonces, déjenos mostrar nuevamente nuestra webcam para mostrarles algo que tenemos aquí preparado para ustedes. Pues lo que están viendo en el fondo es una máquina de Stratasys, una impresora 3D, con la cual podemos diseñar jigs, fixtures, prototipos, cualquier producto que a ustedes se les ocurra. Sí, Raúl, como tú comentas, podemos ir desde la parte de prototipos hasta la parte de herramientales como tal. Aquí lo que podemos nosotros ver es la misma pieza de Orec. Aquí tenemos la pieza original, la pieza de aluminio, y aquí tenemos un prototipo de plástico. ¿Para qué crees que utilizan esto? Cuando ellos tienen nuevos productos, en lugar de solo dejar la idea en un plano,
ya sea 2D Bueno, o un modelo 3D. un borrador 3D, exactamente. Lo que ellos hacen es imprimir la pieza. Pueden imprimir completamente toda una aspiradora para ver el nuevo modelo, para estudiar las mejoras, para ver si realmente este modelo va a sumarle algo a sus productos o se van a quedar igual. ¿Qué tal estudiar si un agarre, por ejemplo, siente Exactamente. no lo vas a saber hasta que no lo sientas? Sí, porque muchas veces ya ves el primer diseño que tú tenías del Jeep, de los postes, calzamos la pieza y dijimos, queda perfecto. Vimos el estudio y dijimos, oye, ¿qué crees? No, pero ¿cómo mides la ergonomía? No hay como tal una simulación de poner una mano y decir, oye, calza perfecto, no se va a cansar. ¿Cómo puedes simular diferentes manos? Entonces es ahí cuando un prototipo te ayuda, es muy útil exactamente para ver toda esa parte de la ergonomía, para saber si el material, muchas veces lo que nosotros hacemos es simular, pero si te diste cuenta el 60% no simula. Entonces, ¿cómo vas a estar probando que el material que estás utilizando en tu pieza es el correcto? Aquí es una pieza de metal, como tal, pero las piezas plásticas, el mango, por ejemplo, de la misma aspiradora, es de plástico, ¿cómo sabes que va a tener la resistencia de la vez? ¿Qué tal si necesitas un policarbonato o necesitas algo como un nylon? Entonces, aquí es donde el prototipado con 3D ayuda muchísimo. Aquí tenemos ya el diseño del CMM, si lo pueden ver bien. Pueden ver la parte de los postes, la parte de los postes reforzada, que nos ayudó Raúl también. Entonces, aquí podemos ver la pieza como calza de manera perfecta. O sea, no hay ningún movimiento como tal, no tenemos ningún juego. Aquí lo único que pasa es el CMM, o en este caso un robot, se dedica a palpar cada una de las entidades. También hay una en el FX para ver precisamente que la pieza esté dentro de calidad y darle el visto bueno y pase ya al área dentro. Entonces, imagínense, esta pieza les puedo hablar que estamos utilizando aproximadamente unos 80 gramos de material. O sea, nada. Se puede decir nada. Podrías tú estar produciendo con un cartucho de esta máquina aproximadamente 100, 200 fixtures. Idénticos a estos. ¿Cuál es la ventaja? Imagínate que de repente te dicen, oye, vamos a cambiar el modelo, solamente vamos a lanzar una edición especial de Navidad y vamos a hacer un poco más curveada la zona. Todos los que tenías, imagínate, o sea, la cantidad de metal que gastaste para el fixture y la que tiraste, vuelve a ser, exactamente para maquinar, vuelve a ser otros 200, otros 50, otros 100. Entonces ahí es cuando dices, no, es que no me conviene. Muchas veces las empresas no hacen esos productos especiales por todas las modificaciones que le tienen que hacer. Por lo mandan a hacer, ¿no? Con un tercero. Exactamente, por lo regular lo que haces es tercerízalos. Entonces, como tal, aquí lo que nosotros podemos hacer es cambiar las geometrías de manera muy rápida. O sea, ponemos el nuevo modelo, lo calzamos, vemos el estudio, perfecto. El mismo material, mándalo a imprimir. Ya lo tenemos. No hay problema con los ángulos, no hay problema con geometrías orgánicas, todo es el mismo costo. Ser más complejo, ser más sencillo, no hay problema para la manufactura aditiva y ventaja, no tienes desperdicio. Solamente depositas el material que necesites. No vas a estar desgastando, no vas a estar teniendo ninguna basura como tal, como lo tenías en la manufactura. Y justamente eso nos lleva a hablar de otros retos, ¿no? Ahorita con la tecnología que vimos de SolidWorks, puedes ver que logramos comprimir dramáticamente nuestro proceso de diseño. Evitamos hacer pruebas físicas, que muchas veces la prueba física significa prueba y error. Rediseñar, más tiempo perdido. Si todo lo diseñamos y validamos en una plataforma intuitiva como SolidWorks, ahorramos el tiempo de desarrollo. Pero luego viene el otro gran reto, que es la fabricación, que era justo lo que platicábamos. Sí, porque ¿de qué te sirve tener una superplataforma que genera formas orgánicas que se adapta a cualquier superficie, pero si no tienes como tal algo que te va a ayudar a producirlo? O si lo tienes, vas a demorar 3 días, 4 días. Lo que comúnmente nosotros tenemos es un CNC que nos va a ayudar a hacerlo en madera, en plástico, en metal. Si es un proceso muy complejo, como tú comentabas, va a ser un proceso artesanal. O
ser un proceso manual donde casi vamos a tener que estar guiando el eje X, el eje Y, cambia la velocidad, cambia el herramental para desbaste. Entonces es un proceso bastante complicado cuando son piezas muy difíciles, formas muy orgánicas. Por lo regular, este servicio lo trabajamos con terceros. No todas las compañías tenemos la posibilidad de tener un departamento de diseño, herramientales, de ingeniería como tal. Muchos ni siquiera tienen una CNC. Exactamente, una fresa, un torno, algo estamos hablando. Tardamos entre 5 y 20 días, eso si bien nos va, en estar produciendo una pieza, pero imagínate que no es la correcta. Oye, ¿qué crees? Tenemos que modificarla. Pues otros de 5 a 20 días para la modificación. Y si esa modificación lo hace más complejo, tu costo va a ir aumentando. Y el tiempo va a ir aumentando. Entonces es algo que con el proceso tradicional no vamos a estar mejorando. Tal vez las pruebas, somos los mejores haciendo pruebas, pero para maquinarlo va a ser bastante complejo. Los que tenemos la posibilidad y que podemos tener un CNC, una fresa, un torno, diferentes maquinarias para poder realizarlo in-house, lo que nosotros llamamos, tardamos de 3 a 10 días, pero aún así sigue siendo mucho tiempo porque no nos quitamos la tarea de estar como tal. Si alguien lo hacía de manera manual, ahora nosotros lo vamos a tener que hacer de manera manual. Tal vez ellos tienen mucho trabajo y le van a dar la prioridad a los trabajos. Aquí la prioridad se la damos nosotros. Entonces, si te das cuenta, el tiempo es el 50%. ¿Por qué? Porque es una prioridad. ¿Por qué? Porque tenemos las máquinas a nuestra disposición, entre comillas. Si alguien más tiene una prioridad y tiene que realizar otro jig, otro fixture, otro herramental para un robot, imagínate cuándo te van a pasar la máquina. No eres el único que la utiliza. Mire, la manufactura aditiva, como su nombre lo dice, es directo. O sea, es una manufactura, es un proceso donde vas a estar adicionando material para la generación de una pieza, ya sea un prototipo, o de una pieza como un herramental, jig, fixture, etcétera. Lo único que necesitamos es justamente un STL. A partir del diseño CAD, por ejemplo, el que tú realizaste, Solid, lo único que necesitamos es exportarlo a STL, que va a ser este mallado. Ya ves el mismo mallado que tú utilizaste para la simulación de esfuerzos, el estudio de la misma pieza. Ese mallado es lo mismo que va a ser un STL. Entonces, como tal, utilizamos STL para que la impresora lo divida en capas, que son las capas de material que va a ir depositando. Este material puede ir desde ABS hasta material de alto rendimiento como es el Ultem. Es un material que tiene certificación FST, por ejemplo. Un material que no propaga la llama, un material que puede estar en contacto, por ejemplo, con industria alimenticia, que puede estar en contacto con industria aeroespacial, que puede estar en contacto con la industria electrónica como tal. Entonces es algo que podemos nosotros hacer con la producción directa en FDM. En planta, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Piezas en un costo menor a los $100. Como te hablaba, esta pieza que nosotros les enseñamos, el CMM, que te dije que aproximadamente pesa como 80 gramos, estamos hablando que está alrededor de unos 25, $30. Contra $2.500 que nos hubiera costado hacerlo en un aluminio, por ejemplo. Exactamente. Ahorro total. Sí, muchísimo. Y la ventaja que tenemos es que podemos adicionar textos. En la misma impresión podemos nosotros poner qué tipo de modelo es el que vamos a estar inspeccionando en ese jig, qué tipo de ensambles son los que tenemos que colocar. Por lo regular, ¿qué haces con un jig, con un fixture de aluminio? Le pones una etiqueta o le pintas algún texto o le rayan muchas veces con plumón. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros en la industria? Ponle rápido con un plumón indeleble, que es para qué es. Y es lo que tenemos. Entonces no es algo que nosotros estemos haciendo de la mejor manera. Con la manufactura aditiva no hay ningún problema que le adiciones un texto. El costo no va a ser mayor. Porque si tú le pides al servicio de CNC que te ponga texto, eso se ve reflejado directamente en la cotización. La manufactura aditiva no hay problema. ¿Quieres más ángulo? ¿Quieres textos? Cuesta lo mismo. Excelente. La cantidad, nosotros estamos hablando de unas 100 piezas mensual. Si tú ya tienes un consumo más alto, ahí es cuando ya se puede decir que tienes una producción en serie. La producción en serie siempre es mejor cuando tienes alguna máquina de inyección, cuando tienes algún molde.
Sí, claro. En este caso, si quisiera hacer 5.000 piezas, pues mejor los inyecto en un molde. Normalmente los jigs y los fixtures hago 20, 10, a veces menos, ¿no? Porque No vale la pena invertir en un molde carísimo, ¿no? Porque ahí llegamos al momento de que tenemos un molde de $3,000, $4,000 nuevamente, de 3, 4, 5 semanas de fabricación para producir 800 piezas nada más. No vale la pena. Vas a tener ahí tu anaquel lleno de moldes. Ahora imagínate, cambian el producto. Cambiar el molde. Hay que cambiar el molde porque es muy raro que puedas remaquinar un molde y que sea útil. O sea, eso es muy raro. Lo que nosotros necesitamos, o cuáles serían el espacio de trabajo de la manufactura aditiva, jigs o fixture que estén aproximadamente en 30, 40 centímetros a lo mucho, estamos hablando. Requerimientos en la aplicación que sean compatibles con plástico, es decir, si tú tienes piezas metálicas, pues obviamente el contacto de una pieza metálica con un plástico lo va a desgastar. Entonces ahí es cuando sabes que lo que necesito es otro metal para soportar esa fricción. Y en este caso, por ejemplo, en nuestro caso de estudio, a pesar de que es metal con plástico, como solo es un fixture para inspección, en realidad nunca va a haber de eso. No tienes ese esfuerzo que tú habías simulado, porque si estás realizando, por ejemplo, algún barrenado, este esfuerzo que hace el operador o la máquina va a generar el roce o la fricción entre el jig, entre el fixture y la pieza. Entonces también hay que analizar mucho para qué lo quieres, qué tarea es la que se va a realizar. Temperatura, estamos hablando que podemos utilizar piezas que estén hasta en 200 grados centígrados. Excelente. Entonces es una muy buena temperatura de trabajo, puedes sacar piezas directamente de una forja, estamos hablando, y ponerlas directamente en tu jig y en tu fixture. Va a ser muy, muy bueno cuando tienes frecuencia de rotación alta, es decir, cambios de productos muy común. Cuando quieres estar innovando y cambiando y siendo mejor que la competencia, vas a tener que aventar nuevos productos. Entonces vas a estar cambiando constantemente estos dispositivos. Y lo que siempre hemos mencionado, lo que tú también has estado mencionando, geometrías complejas y formas orgánicas, que es algo donde nos pega directamente en el tiempo de maquinado y en el costo. Luego, si lo quiero maquinar, a veces voy a requerir una CNC de hasta 5 ejes para hacer una superficie compleja, ¿no? Acá no es necesario. Lo mandas a imprimir en 3D, no importa si es solo un cubo o una forma orgánica. Exactamente. ¿Qué es uno de los beneficios que vamos a tener? Una reducción de tiempo y generación de ahorros en un 40% hasta 90% en tiempo. Y estamos hablando de un 70-95% en ahorro en lo que serían los costos. Número 1, en la materia prima, y número 2, en el material que en la manufactura convencional desperdiciamos y en la manufactura aditiva utilizamos. Es algo que se queda en el cartucho de material y lo puedes utilizar para el siguiente fixture como tal. Son procesos más eficientes, vamos a eliminar las especificaciones de producto, porque muchas veces lo que nosotros hacemos, como este ejemplo, es seguir lo que están utilizando en otras industrias como tal, algo que no, pues es una forma 100% funcional, pero tal vez no es la que más nos conviene. Entonces es algo que nosotros podemos optimizar, empezar a generar esos ahorros. Minimizamos los procesos de compra y de pago si realizamos un servicio externo o si necesitamos comprar el bloque de material. ¿Estás de acuerdo? Entonces algo, comprar un cartucho, puedo sacar 80 piezas, listo. Solamente hice trabajo para un cartucho. Compras me va a ser siempre cara. Cuando digo, oye, necesito comprar 80 bloques de aluminio, 80 bloques de acero. ¿En serio? ¿Y para qué? ¿Ya lo utilizaron? ¿No puedes comprarlo de otro material? Siempre vienen esas preguntas. Entonces, en una impresora compras un cartucho, ya dijiste, lo voy a utilizar de policarbonato, lo voy a utilizar de ABS, compro un cartucho como tal. Estamos hablando de precios muy bajos, $300 aproximadamente. $300 para 40 piezas, imagínate. Entonces, no hay ningún problema. No te van a decir, sí, no hay problema, $300. Entonces, es una tarea simple, no un proyecto. Algo que trabajas con tu departamento de diseño, simulas directamente en el software, simulas el material, das formas orgánicas, no va a llevar a que tengas que considerar a 20,000 personas para poder desarrollar un nuevo jig, un nuevo fixture, involucrar a la gente de producción. Lo único que necesitas es la pieza y acomodarla, es lo único que necesitamos.
No vamos a tener nada de inventariado si tuviéramos un molde. No vamos a tener inventariado de bloques de aluminio, bloques de acero, bloques de nylon. Lo único que necesitamos es un STL para mandarlo a imprimir. Pocas palabras, un disco duro. Es El lo que vamos a diseño de hacer. SolidWorks almacenado en un disco duro y eso es todo. Y listo. Tenemos una rápida sustitución por la parte de cambio de piezas y simple producción en serie. Hablamos en menos de 100 piezas, que para herramientales, como tú decías, jigs and fixtures, no hacemos producción en serie. O sea, nadie utiliza los mismos jigs o los mismos fixtures en toda la industria. Es un diseño 100% funcional. Es algo que nosotros podemos trabajar directamente con el departamento de ingeniería para mantener sujetadores, para poner orificio para sensores, para poner clips para algunas banderas de RFID, por ejemplo, para ya manejar los barrenos. Si es que tú diseñaste los barrenos, los puntos de sujeción, ya pueden ir impresos. Si se te olvidó, no hay problema. El material, puedes barrenarlo, puedes pintarlo. Que se rompió el cachito, pégalo. No pasa nada. Si no te autorizaron a hacer otro, lo puedes pegar, porque normalmente utilizamos Loctite. Es un pegamento industrial, sin problema lo podemos hacer. Lo que te había dicho, podemos ya adicionar instrucciones, números de parte, que es lo que van a estar trabajando. Vamos a también estar muy cerca a lo que es la ergonomía de la pieza, lo que tú habías comentado, una comodidad técnica, no va a haber problema con formas orgánicas y van a ser muy ligeros. O sea, esa es la ventaja de un termoplástico, que es mucho más ligero a cualquier metal que puedas tener, a pesar de que sea madera comprimida, tiene más peso que un termoplástico. Puedes jugar tú mucho con los rellenos que le vas a dar al material, a la pieza. Entonces, tenemos infinidad de beneficios con la impresión 3D. Hablando un poquito de la aplicación de las aspiradoras Orec, lo que hemos estado hablando del CMM que tú realizaste, de las piezas que yo les mostré, ellos lo que aproximadamente son de 20 a 30 piezas diferentes que inyectan por aspirador. Wow. Entonces, ellos lo que requieren, todas son piezas diferentes, tienen diferentes modelos, aspiradoras medianas, que para espacios difíciles, que para cuartos limpios, que para techos, etcétera. O sea, porque aunque no lo creas, también las utilizan para los techos. Entonces, todas requieren una preinspección para asegurar esa calidad. Entonces, las piezas, como hemos estado viendo, son bastante difíciles de maquinar y por ende su jig o su fixture es muy difícil. Y hay que ver simplemente ahí los beneficios que podemos ver, ¿no? Comparación entre maquinando en CNC contra FDM, la mitad del tiempo de entrada. Okay. Tiempo es dinero, por supuesto. El costo en materia prima es una reducción tremenda y el tiempo de implementación. ¿Okay? Que puedas implementar un fixture en un día. De la noche a la mañana. Es literal de la noche a la mañana. Validas, yo como les había dicho en la parte de prototipos, validan el diseño de los nuevos productos, la ergonomía, generan los MM y los diseñan y los construyen de inmediato. ¿Y sabes qué? Ponlos directamente en la impresora. Ellos los beneficios es una rápida y una temprana programación de estos mismos MM. Nada más les comparto ahorita un poquito el video para que ustedes puedan ver qué es lo que nosotros hacemos junto con Orec, esta gran compañía de aspiradoras. Si puedes ver, son modelos muy complejos. Son modelos que ¿no? Exactamente. Prueban sus aspiradoras. O sea, no es algo de que, bueno, ya es en serie, como muchos otros países. En serie ya aviéntalo al mercado. Si falla, la cambias. Ellos lo que buscan es no tener esos reclamos con el cliente. Entonces decidieron apoyarse con Stratasys para la parte de prototipo. Ellos atrás tienen una máquina, una Fortus 400, es justamente la que nosotros teníamos a veces. Exactamente, es una máquina ya de producción. Mira, ellos están utilizando tu software como tal para estar prototipando diferentes jigs, diferentes fixtures. Puedes ver el tamaño de los mismos, toda la parte de las formas orgánicas como tal, un poquito el funcionamiento de la impresora. Por ejemplo, ahí es como quedaría. Y ahorita viene una imagen, él es el encargado de lo que sería el diseño de estos jigs and fixtures. Y ver lo que normalmente él hacía era esto, de una mesita de trabajo donde empezaba a poner diferentes pilares para poder tener la sujeción.
completamente artesanal, ¿no? Sí, lo que tú decías, o sea, vamos a moverle aquí, moverle acá, está muy apretado, aflójale tantito, muévelo, entonces no es algo muy fácil de hacer. Ahí podemos ver la definición de las formas orgánicas, cómo se da el ensamble de las mismas y la prueba del CMM para tener la repetibilidad de la misma. Entonces es básicamente lo que ellos tienen. Ya como último, lo único que les comento, ustedes deben de hacerse esas preguntas si quieren empezar a revolucionar esta manera de hacer jigs y fixtures. Son aceptados los termoplásticos en mi proceso, es decir, analizar como tal el proceso, si no está muy sobrado el material. Se aceptan resinas para tener, por ejemplo, piezas muy suaves. Podemos, el producto es metálico muy frágil para saber el esfuerzo que se va a tener. Y si necesito alguna leyenda en mi jig y fixture, como tal. Excelente. Muy bien, pues para concluir el día de hoy, pues ¿cuál es el procedimiento que nosotros proponemos? Diseñar, ajustar y validar sus jigs and fixtures utilizando la tecnología de SolidWorks, fácil y robusta. Y en vez de utilizar técnicas de manufactura tradicional, mejor imprimir en 3D nuestros diseños. Esto, como pudimos ver y como mencionaste en el caso de Estudio de Ore, pues tiene implicaciones en costos y ahorros de tiempo muy fuertes. A final de cuentas, los beneficios que obtenemos a través del modelado 3D es poder diseñar en menor tiempo nuestros sistemas, tener sistemas más precisos que ajusten exactamente, la posibilidad de validar el funcionamiento antes de que tengamos que fabricar e invertir en materia prima y horas hombre, y la posibilidad de optimizar en el uso de los materiales. Aquí es donde se genera el link del uso de materiales, que son los materiales que tú puedes tener en la impresora, que ya vas a hacer el estudio que sea lo adecuado, y vas a tener un tiempo de fabricación mucho menor y un ahorro en el desperdicio númeramente de material y en el uso de material que vas a tener, como tal, Raúl. Modelando en 3D, imprimiendo en 3D.